Un médico arrogante humilló a una anciana faccineira burlándose de su bolsa vieja y desgastada. Lo que no sabía era que esa mujer guardaba un secreto devastador que destruiría su vida para siempre. Una historia de justicia que te partirá el corazón. Durante años, el doctor Francisco Cruz había perfeccionado el arte de caminar por los pasillos del Hospital San Rafael como si fueran alfombras rojas diseñadas exclusivamente para él. Esa mañana, cuando atravesó las puertas automáticas del hospital, irradiaba una arrogancia que podía sentirse desde metros de distancia. A los 42 años, había construido una reputación que lo hacía intocable. El cardiólogo más exitoso de la región, dueño de 3 consultorios privados y poseedor de una cuenta bancaria que crecía más rápido que los latidos de los corazones que trataba. Su traje italiano de $5.000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida a base de entrenadores personales y cirugías estéticas discretas. El reloj Rolex en su muñeca brillaba como una declaración silenciosa de su superioridad económica, mientras que su sonrisa perfecta, cortesía del mejor dentista cosmético de la ciudad, destilaba una confianza que rayaba en la crueldad. «Buenos días, doctor Cruz», murmuró la enfermera Patricia al verlo pasar, bajando automáticamente la vista como si mirarlo directamente fuera una transgresión imperdonable. Francisco ni siquiera se dignó a responder. ¿Para qué malgastar palabras con el personal de servicio? Su tiempo valía $500 la hora y cada segundo invertido en cortesías innecesarias era dinero perdido. Con el paso de los meses, Francisco había desarrollado una filosofía muy clara sobre la humanidad. Existían 2 tipos de personas en el mundo: los exitosos como él, que merecían respeto, admiración y obediencia ciega, y los perdedores que existían únicamente para facilitarle la vida. No había grises en su mundo, solo blanco y negro, ganadores y fracasados. Mientras se dirigía hacia su oficina en el ala de cardiología, Francisco recordó la llamada que había recibido la noche anterior. La Clínica Santa Mónica de Miami le había ofrecido un contrato de consultoría por $2 millones anuales. En pocas semanas podría abandonar este hospital público lleno de gente pobre y casos poco rentables para dedicarse exclusivamente a pacientes adinerados que pagaban sus honorarios sin pestañear. «Pronto estaré donde merezco estar», se dijo a sí mismo, ajustándose la corbata de seda. Lejos de toda esta mediocridad. Pero su fantasía millonaria se vio interrumpida abruptamente cuando dobló la esquina hacia el pasillo principal. Ahí, moviéndose con la lentitud de una tortuga herida, estaba una mujer mayor limpiando el suelo con movimientos que parecían causarle dolor físico. Sus rodillas claramente la traicionaban, y cada vez que se inclinaba para frotar una mancha rebelde, un gemido casi imperceptible escapaba de sus labios. La mujer llevaba un uniforme azul desteñido que había conocido mejores días, zapatos gastados que probablemente habían caminado miles de kilómetros por estos mismos pasillos, y una bolsa de cuero negra tan vieja y maltratada que parecía a punto de desintegrarse en cualquier momento. Los años habían dejado su marca en cada arruga de su rostro, en cada mechón plateado de su cabello recogido en un moño sencillo, en cada movimiento laborioso de sus manos envejecidas. Francisco se detuvo en seco, sintiendo que la irritación le subía por la garganta como bilis venenosa. Después de varios segundos, observando la escena patética que se desarrollaba frente a él, ya no pudo contener su disgusto. «¡Por el amor de Dios!», exclamó con una voz que destilaba desprecio puro. «¿Es que no pueden contratar gente más joven para estos trabajos? Esto es un hospital, no un asilo de ancianos». La mujer, Mara Palacios, levantó lentamente la vista al escuchar el comentario hiriente. A los 67 años, llevaba más de 2 décadas limpiando cada rincón de este hospital,
Conocía cada mancha en cada pared, cada crujido en cada tabla del suelo. Durante todos esos años, había desarrollado una filosofía muy diferente a la de Francisco. Creía que cada trabajo, por humilde que fuera, tenía dignidad si se hacía con amor y dedicación. Sus ojos cafés, aunque cansados por décadas de madrugadas y noches de trabajo extra, brillaban con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agresividad del médico. Al ver a Francisco, Mara esbozó una sonrisa genuina, del tipo que solo pueden dar las personas que han aprendido a encontrar alegría en los gestos más simples de la vida. «Buenos días, doctor», dijo con una voz suave pero clara, sin el menor rastro de resentimiento. «¿Cómo amaneció usted hoy?». La pregunta sincera golpeó a Francisco como una cachetada inesperada. ¿Cómo se atrevía esta mujer insignificante a dirigirse a él con tanta familiaridad? ¿Acaso no entendía la distancia abismal que existía entre sus respectivas posiciones sociales? «Señora», Francisco pronunció la palabra como si fuera un insulto, «está bloqueando completamente mi paso. ¿No puede hacer su trabajo en otro momento? Algunos de nosotros tenemos responsabilidades reales que atender». Cada palabra fue calculada para herir, para poner a Mara en su lugar, para recordarle que su presencia era tan irrelevante como invisible debería ser. Las palabras cortaron el aire como cuchillos afilados y Mara sintió que algo se contraía dolorosamente en su pecho. Pero después de años de enfrentar la dureza de la vida, había aprendido a mantener su dignidad incluso cuando otros trataban de arrancársela a pedazos. «Disculpe, doctor Cruz», respondió con una humildad que solo logró aumentar la irritación de Francisco. «Solo necesito un momento más para terminar esta área. Hay una mancha que...». «¿Un momento?». Francisco interrumpió con una carcajada que sonó como el ladrido de un perro rabioso. «Señora, lleva ahí media hora. A este ritmo de trabajo va a necesitar todo el día para limpiar un simple pasillo». Mientras Francisco elevaba la voz, algo sutil pero significativo comenzó a suceder en el ambiente del hospital. Las enfermeras que pasaban cerca comenzaron a reducir el paso, intercambiando miradas de incomodidad. Un interno joven se detuvo a unos metros de distancia, fingiendo revisar su teléfono mientras observaba la escena con creciente horror. Incluso algunos pacientes que caminaban por el área con sus batas de hospital giraron la cabeza, atraídos por la tensión que se respiraba en el aire. Mara sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza al darse cuenta de que se estaba convirtiendo en el centro de atención por todas las razones equivocadas. Después de décadas de trabajar silenciosamente en las sombras, de ser prácticamente invisible para la mayoría de las personas en el hospital, de repente se encontraba bajo un reflector cruel que exponía su vulnerabilidad ante todos. «Doctor Cruz», intentó explicar con voz temblorosa, «entiendo su prisa, pero hago mi mejor esfuerzo. Mis rodillas ya no son las que eran y... sus rodillas». Francisco prácticamente rugió la interrupción, su voz alcanzando un volumen que hizo que varias personas en el pasillo se detuvieran por completo. «Señora, si sus rodillas no funcionan, si su cuerpo ya no puede cumplir con las exigencias básicas del trabajo, entonces debería tener la decencia de retirarse y dejar el puesto para alguien que sí pueda hacerlo». El silencio que siguió fue tan denso y pesado que parecía tener vida propia. Los murmullos de desaprobación comenzaron a extenderse como ondas en un estanque, pero nadie se atrevía a intervenir directamente. La enfermera Patricia intercambió una mirada de horror con su colega Andrea, quien negó imperceptiblemente con la cabeza, como diciéndole que no se metiera. El doctor Gabriel Santos, jefe de medicina interna, frunció profundamente el ceño desde el otro extremo del pasillo, pero vaciló antes de acercarse. Todos conocían el poder y la influencia de Francisco Cruz en el hospital.
Confrontarlo públicamente podría tener consecuencias profesionales devastadoras. Mara sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla, pero respiró profundamente y encontró fuerzas en algún lugar profundo de su ser. Después de perder tanto en la vida, después de sobrevivir a tragedias que habrían quebrado a personas más jóvenes y fuertes, no iba a permitir que la crueldad de un hombre arrogante la derribara completamente. «Doctor», logró decir con voz quebrada pero firme, «necesito este trabajo. Tengo responsabilidades, personas que dependen de mí». ¿Responsabilidades? Francisco se acercó más, invadiendo su espacio personal como un depredador acorralando a su presa. Su voz se volvió aún más cruel, más calculada para causar el máximo daño posible. ¿Qué responsabilidades puede tener una señora de la limpieza? ¿Alimentar a los gatos callejeros? ¿Pagar la renta de algún apartamento miserable en el barrio más pobre de la ciudad? Cada palabra era como ácido concentrado derramándose sobre la dignidad de Mara. La anciana apretó instintivamente su bolsa de cuero contra su pecho, como si fuera un escudo protector contra la artillería verbal que estaba recibiendo. Esa bolsa, desgastada por décadas de uso, había sido su compañera constante a través de los años más difíciles de su vida. Francisco notó el gesto y sus ojos se iluminaron con una crueldad renovada, como si hubiera encontrado una nueva vulnerabilidad que explotar. «Y mire esa bolsa», dijo señalando el objeto con un desprecio tan palpable que parecía físico. «Probablemente la recogió de algún contenedor de basura. ¿Qué puede tener ahí una persona como usted? Sobras de comida, cupones de descuento vencidos, cartas de cobranza». Las risas nerviosas de algunos residentes jóvenes que admiraban ciegamente a Francisco y querían quedar bien con él, resonaron por el pasillo como puñales en el corazón de Mara. Cada carcajada era una herida adicional, una confirmación de que su humillación pública estaba siendo no solo presenciada, sino celebrada por algunos. La mujer sintió que algo se desgarraba dentro de su alma, pero en lugar de hundirse, algo extraordinario sucedió. Después de décadas de silencio, de aceptar los golpes de la vida con resignación, de mantener la cabeza baja ante las injusticias, una fuerza antigua y poderosa despertó en su interior. «Doctor Cruz», Mara levantó la barbilla con una dignidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser, sorprendiendo incluso a Francisco con la firmeza de su voz. «Esta bolsa que usted tanto desprecia contiene lo más valioso que tengo en este mundo». ¿Valioso? Francisco soltó una carcajada que sonó hueca y forzada, pero por primera vez desde que había comenzado el ataque, algo en su expresión vaciló ligeramente. «Señora, por favor, no me haga reír más de lo que ya me ha hecho. ¿Qué cosa valiosa puede tener alguien en su situación?» Pero algo en los ojos de Mara había cambiado fundamentalmente. Ya no era la mujer humillada y acorralada de hace unos minutos. Era como si todas las experiencias de su vida, todos los dolores que había soportado, todas las lecciones que había aprendido, se hubieran cristalizado en este momento para darle una fortaleza inquebrantable. «Doctor», Mara dijo con una voz que temblaba no por miedo, sino por la intensidad de las emociones que se arremolinaban dentro de ella, «usted no tiene la menor idea sobre el verdadero valor de las cosas en este mundo». Francisco se preparaba para lanzar otro insulto devastador, para terminar de demoler a esta mujer que se atrevía a hablarle con algo que se parecía peligrosamente a la dignidad, cuando el sonido de pasos apresurados resonó por el pasillo como tambores de guerra. El licenciado Roberto Mendoza, gerente administrativo del hospital, apareció corriendo desde el área de administración con el rostro completamente descompuesto por el pánico. Sus zapatos resonaban contra el suelo de linóleo mientras corría. Su respiración era laboriosa y sus ojos mostraban el tipo de terror que solo aparece cuando el mundo entero está a punto de desmoronarse.
Doctor Cruz, gritó Roberto con una voz que se quebró por la desesperación. Necesito hablar con usted inmediatamente. Es una emergencia. Francisco se volteó hacia el gerente con irritación, molesto por la interrupción de su espectáculo de humillación pública. Roberto, estoy ocupado dándole una lección muy necesaria al personal de servicio sobre la eficiencia laboral y el profesionalismo. Doctor, por favor. Roberto se acercó más, bajando la voz pero sin poder ocultar la urgencia desesperada en sus palabras. Han llegado inspectores del Ministerio de Salud, sin previo aviso. Están aquí ahora mismo, revisando todo el hospital. La sonrisa arrogante de Francisco se desvaneció como humo en el viento. Una inspección sorpresa del Ministerio de Salud era el tipo de pesadilla que mantenía despiertos por las noches a todos los administradores hospitalarios. Podía significar multas millonarias, suspensión de licencias médicas, clausura temporal de áreas completas o, en el peor de los casos, procesos penales por negligencia. ¿Qué tipo de inspección? Francisco preguntó, su voz perdiendo instantáneamente toda la confianza y crueldad que había mostrado segundos antes. No es una inspección rutinaria. Roberto susurró, mirando nerviosamente hacia los lados como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Están haciendo preguntas muy específicas sobre casos médicos particulares. Tienen nombres, fechas, detalles. Quieren revisar expedientes de pacientes específicos de los últimos años. Francisco sintió que la sangre se le congelaba en las venas como si hubiera ingerido hielo líquido. Durante su carrera en el Hospital San Rafael había tomado ciertas libertades creativas con los protocolos médicos. Nada técnicamente ilegal, por supuesto, pero definitivamente había casos donde había priorizado la eficiencia económica sobre procedimientos costosos. Pacientes que podrían haber recibido tratamientos más agresivos si hubiera estado dispuesto a gastar más dinero del presupuesto hospitalario. ¿Mencionaron algo específico? Francisco intentó mantener un tono casual, pero su voz traicionó su creciente nerviosismo. Eso es lo más aterrador. Roberto se acercó aún más, hablando prácticamente al oído de Francisco. Dijeron que están siguiendo una investigación iniciada por una denuncia anónima muy detallada. Alguien les proporcionó información extremadamente específica sobre presuntas irregularidades en el manejo de casos médicos. El mundo de Francisco comenzó a girar lentamente. ¿Quién podría haber presentado una denuncia tan específica? ¿Algún colega envidioso que quisiera sabotear su éxito? ¿Un expaciente descontento buscando venganza? ¿Una enfermera rencorosa que hubiera presenciado algo que no debería haber visto? Doctor Cruz, Roberto continuó con voz cada vez más temblorosa, necesitamos preparar toda la documentación inmediatamente. Si los inspectores encuentran cualquier irregularidad, por mínima que sea, esto podría destruir no solo su carrera, sino la reputación de todo el hospital. Podríamos perder nuestra acreditación, nuestros contratos con el gobierno. Mientras Roberto hablaba sobre las posibles consecuencias catastróficas, Francisco buscó instintivamente con la mirada el lugar donde Mara había estado parada durante su humillación pública. Pero la anciana había desaparecido silenciosamente durante la conversación, llevándose consigo su misteriosa bolsa de cuero y dejando solo un suelo limpio, como evidencia de que alguna vez había estado allí. Por alguna razón que no podía explicar racionalmente, Francisco sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. Una sensación primitiva y animal le gritaba desde lo más profundo de su ser que su encuentro con esa mujer humilde no había sido una coincidencia casual. Algo le decía que su día perfecto no solo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla, sino que apenas había comenzado un calvario que cambiaría su vida para siempre. 4 horas después de la humillación en el pasillo, el Hospital San Rafael se había transformado en un escenario de terror silencioso.
Los inspectores del Ministerio de Salud se movían por los corredores como sombras amenazantes, llevando carpetas gruesas, tomando fotografías de cada área y haciendo preguntas que cortaban el aire como cuchillos afilados. Francisco se encontraba encerrado en su oficina de lujo, con las cortinas cerradas y las manos temblando incontrolablemente mientras revisaba expediente tras expediente de los últimos años. Cada archivo que abría era como abrir una tumba llena de secretos putrefactos. La señora Carmen Delgado, de 74 años, a quien había negado una cirugía de marcapasos porque los recursos eran limitados para pacientes de esa edad, murió de un paro cardíaco 3 semanas después, sola en su apartamento. El joven Roberto Jiménez, de 26 años, cuyos síntomas de dolor torácico había descartado como estrés laboral para evitar costosos estudios especializados. El infarto masivo lo mató 2 días más tarde, dejando a una esposa embarazada y 2 hijos pequeños en la ruina. «Dios santo», murmuró Francisco, sintiendo que el sudor frío le empapaba la camisa italiana que tanto orgullo le había dado esa mañana. ¿Cómo es posible que alguien conozca todos estos detalles? Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. Cada página era una evidencia más de las decisiones que había tomado, basándose en números fríos en lugar de vidas humanas. Había construido su imperio médico sobre una montaña de cadáveres que había enterrado bajo justificaciones económicas y protocolos de eficiencia hospitalaria. Un golpe suave pero insistente en la puerta interrumpió sus pensamientos autodestructivos. La enfermera Patricia entró con el rostro más pálido que una sábana recién lavada. Sus ojos mostraban el tipo de terror que solo aparece cuando el mundo conocido está a punto de desmoronarse. «Doctor Cruz», su voz temblaba como las hojas de un árbol en una tormenta. Los inspectores terminaron de revisar los archivos principales. Quieren hablar con usted inmediatamente». El corazón de Francisco se detuvo por completo, como si alguien hubiera desconectado la energía de su cuerpo. ¿Qué tipo de preguntas están haciendo? «Doctor», Patricia se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Tienen una lista con nombres específicos de pacientes que usted atendió directamente. No solo nombres, doctor Cruz. Tienen fechas exactas, horarios de consulta, detalles de conversaciones que usted tuvo con familiares. Es como si alguien hubiera estado documentando cada uno de sus movimientos durante años». Francisco sintió que el suelo se abría bajo sus pies, como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Durante toda su carrera, había actuado con la confianza de que sus decisiones quedaban entre las paredes del hospital, protegidas por la confidencialidad médica y la complicidad silenciosa de un sistema que premiaba la eficiencia económica sobre el bienestar humano. «Patricia», Francisco logró articular con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de una cueva. «¿Has visto hoy a la señora de la limpieza? La mujer mayor que estaba saliendo esta mañana». Patricia lo miró con una extrañeza que se mezcló rápidamente con comprensión. Durante años había observado las interacciones crueles de Francisco con el personal de servicio, pero algo en su tono actual la alarmó profundamente. ¿Se refiere a Mara Palacios? «Sí, doctor. La vi hace una hora en el área de pediatría. Estaba hablando con uno de los inspectores». Las palabras golpearon a Francisco como martillazos directos en el cráneo. Una sensación primitiva y animal comenzó a rugir en su interior, gritándole que esa mujer humilde, a quien había humillado esa mañana, era mucho más de lo que aparentaba ser. Hablando con los inspectores, Francisco se levantó de su silla como si tuviera resortes. ¿De qué estaban hablando? «No pude escuchar claramente, doctor, pero el inspector tomaba notas muy detalladas de todo lo que ella le decía». Con el paso de los minutos, Francisco sintió que la paranoia se extendía por su sistema nervioso como veneno líquido.
Se dirigió hacia el área de pediatría con pasos que se volvían más erráticos y desesperados con cada metro recorrido. Cuando llegó, encontró a Mara sentada en una pequeña silla de plástico junto a la ventana, observando cómo varios niños con cáncer jugaban con juguetes donados. La anciana tenía su bolsa de cuero desgastada en el regazo, acariciándola suavemente como si fuera un animal doméstico querido. La escena era surrealista. Una mujer mayor en uniforme de limpieza, rodeada de la inocencia de niños enfermos, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el caos que se estaba desarrollando en el resto del hospital. «Señora Palacios». Francisco se acercó con una humildad que jamás había sentido en toda su vida, como si estuviera aproximándose a un altar sagrado. Necesito hablar con usted urgentemente». Mara levantó la vista lentamente y Francisco se quedó paralizado por lo que vio en sus ojos. No había rastro del dolor que él le había causado esa mañana. En lugar de eso, había algo que lo desconcertó completamente. Una sabiduría antigua y profunda, como si esa mujer hubiera vivido varias vidas y hubiera aprendido secretos que podrían mover montañas o destruir imperios. «Doctor Cruz». Mara sonrió con una serenidad que parecía venir de otro mundo. «Por favor, siéntese. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy importante». Francisco obedeció como un niño obediente, sentándose en una de las sillas pequeñas de plástico. La imagen era absurda. Un cardiólogo de renombre internacional, vestido con un traje de $5,000, sentado en una silla de niños junto a una señora de la limpieza. Pero algo en la presencia de Mara había alterado fundamentalmente la dinámica de poder entre ellos. «Señora», Francisco comenzó con voz temblorosa, «esta inspección, los detalles que tienen, ¿usted sabe algo sobre todo esto?» Mara dejó de acariciar su bolsa y miró directamente a los ojos de Francisco con una intensidad que lo hizo sentir completamente desnudo y vulnerable. «Doctor Cruz». Mara habló con una voz que era suave pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Antes de responder a su pregunta, permítame contarle una historia que va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre el mundo». «Señora, no tengo tiempo para historias. Los inspectores». «Hace más de 2 décadas». Mara continuó como si Francisco no hubiera hablado, con una voz que se volvía más firme con cada palabra. «Yo era una mujer completamente diferente a la que usted humilló esta mañana». Francisco la miró con una incredulidad que se mezclaba con un miedo creciente. La forma en que Mara hablaba, la dignidad en su postura, la sabiduría en sus ojos, todo parecía sugerir que había mucho más en esta mujer de lo que cualquier uniforme de limpieza podía ocultar. Vivía en una mansión de 3 pisos en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la ciudad. Mi esposo, Fernando Palacios, era dueño de la constructora más exitosa de la región. Teníamos 2 hijos que eran la luz de nuestras vidas. Alejandro, que estudiaba medicina aquí mismo en la universidad, y Sofía, una pianista prodigio que había ganado concursos nacionales desde los 12 años. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo inquebrantablemente firme, como si hubiera ensayado esta historia 1000 veces en su mente durante años de dolor silencioso. «Éramos una familia perfecta, Doctor Cruz. Teníamos todo lo que el dinero podía comprar, pero más importante aún, teníamos algo que ninguna cantidad de dinero puede garantizar. Nos amábamos profundamente los unos a los otros». Francisco sintió que algo helado se extendía por su estómago, una premonición terrible de que esta historia iba a destruir todo lo que creía saber sobre su propia vida. Una noche de tormenta, mi esposo y mis hijos regresaban del recital de graduación de Sofía en el conservatorio. Ella había tocado el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Fue la interpretación más hermosa que jamás había escuchado en mi vida. Mara hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano arrugada por décadas de trabajo duro.
Las calles estaban resbaladizas por la lluvia. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y los golpeó de frente a 120 kilómetros por hora. El corazón de Francisco comenzó a latir como un tambor de guerra primitivo. Una sensación horrible, como insectos venenosos arrastrándose bajo su piel, se extendía por todo su cuerpo. Fernando murió instantáneamente. El impacto le destrozó el cuello, pero mis bebés, llegaron vivos al Hospital San Rafael. Las manos de Francisco comenzaron a temblar incontrolablemente, como si su cuerpo hubiera comenzado a rechazar la historia que estaba escuchando. Alejandro llegó con traumatismo craneal severo, pero los paramédicos dijeron que sus signos vitales eran estables. Sofía tenía hemorragia interna masiva, pero estaba consciente. Me pidió que le cantara su canción de cuna favorita mientras esperábamos al médico. Señora, por favor. El médico que atendió a mis hijos esa noche era muy joven, muy ambicioso, muy ansioso por impresionar a la administración del hospital con su eficiencia económica. Francisco se sentía como si estuviera cayendo desde un rascacielos, viendo el suelo acercarse a una velocidad mortal. Ese médico me explicó que ambas cirugías serían extremadamente costosas y complicadas. Me dijo que Alejandro tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir sin daño cerebral permanente y que Sofía necesitaría transfusiones masivas de sangre que el hospital simplemente no podía permitirse en ese momento. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Francisco como si fueran sangre de heridas abiertas. Ese médico me convenció de que lo más humano, lo más misericordioso que podía hacer como madre, era firmar una orden de no reanimación para ambos. Me dijo que prolongar su agonía sería cruel e innecesario. No, por favor, no. Alejandro murió a las 3:15 de la madrugada, doctor Cruz. Sofía murió 47 minutos después, sin cirugía, sin lucha, sin oportunidad, porque un médico decidió que sus vidas no valían el costo de salvarlas. Francisco se desplomó de la silla pequeña, cayendo de rodillas en el suelo frío del hospital, como si fuera un penitente en una catedral antigua. Las lágrimas brotaron de sus ojos con una intensidad que parecía vaciar toda el agua de su cuerpo. «Mis hijos», logró susurrar entre sollozos desgarradores. Yo maté a sus hijos. Sí, doctor Francisco Cruz. Mara asintió con una calma que trascendía el sufrimiento humano normal. Usted mató a mis hijos. Dios mío, ¿qué he hecho? Mara se levantó lentamente de su silla y se arrodilló junto a Francisco, poniendo una mano que había sido suavizada por décadas de trabajo duro en el hombro tembloroso del hombre que había destruido su mundo. Después de perder a mi familia, doctor Cruz, perdí absolutamente todo lo demás que había construido en mi vida. La empresa constructora de Fernando quebró sin su liderazgo. La mansión se fue en hipotecas y deudas acumuladas. Los autos de lujo fueron embargados. Me quedé literalmente en la calle, sin dinero, sin familia, sin propósito, sin razón para seguir respirando. ¿Por qué? Francisco sollozaba como un niño perdido en un bosque oscuro. ¿Por qué no me denunció entonces? ¿Por qué esperó todos estos años? Porque durante los primeros años después de la tragedia, doctor Cruz, yo estaba loca de dolor, loca de rabia, loca de sed de venganza. Habría matado con mis propias manos al hombre que había asesinado a mis bebés. Mara abrió lentamente su bolsa de cuero vieja y desgastada, la misma que Francisco había ridiculizado y despreciado esa mañana como si fuera basura sin valor. De la bolsa comenzó a sacar carpetas meticulosamente organizadas, fotografías de expedientes médicos, grabaciones de audio en pequeños dispositivos, copias de conversaciones, documentos legales y lo que parecía ser décadas de evidencia cuidadosamente recopilada. Esta bolsa que usted despreció y ridiculizó esta mañana, doctor Cruz, contiene 25 años de mi vida.
Contiene la evidencia documentada de cada vida que usted ha destruido desde la noche que mató a mis hijos. Cada familia que ha destrozado, cada oportunidad de salvación que ha negado por codicia pura. Francisco miró el contenido de la bolsa con un horror que era casi físico. Allí, organizada con la precisión de un archivo legal profesional, estaba documentada toda su carrera médica. Cada decisión moralmente corrupta, cada vida sacrificada en el altar de su ambición, cada momento en que había elegido el dinero sobre la humanidad básica. ¿Por qué? Francisco susurró con una voz que se estaba desintegrando. ¿Por qué decidió destruirme precisamente hoy? Mara sonrió con una tristeza que parecía contener el peso de todos los sufrimientos del mundo. Porque esta mañana, por primera vez en 25 años, tuve la confirmación final de que usted no había cambiado absolutamente nada, que seguía siendo exactamente el mismo hombre cruel, arrogante y sin compasión que asesinó a mis hijos hace tantos años. Francisco se desplomó completamente en el suelo del hospital, sollozando con una angustia que parecía salir desde el núcleo fundido de la tierra. Porque finalmente había entendido que la mujer humilde a quien había humillado esa mañana era la madre de los dos jóvenes inocentes que él había condenado a muerte por pura avaricia, y que después de 25 años de paciencia, planificación y documentación meticulosa, la justicia finalmente había llegado a cobrar todas sus deudas pendientes. Las 6 horas que siguieron a la revelación devastadora de Mara fueron las más largas y tortuosas en la existencia de Francisco Cruz. Después de conocer la verdad que había destrozado su mundo, había regresado a su oficina como un cadáver ambulante, arrastrando los pies por pasillos que ahora se sentían como los corredores del infierno. Cada paso resonaba en sus oídos como el eco de todas las vidas que había cegado con sus decisiones criminales. Se dejó caer en su silla de cuero italiano, la misma desde la cual había pronunciado sentencias de muerte disfrazadas de consejos médicos durante décadas. Sus manos temblaban tan violentamente que no podía sostener un vaso de agua sin derramarlo. En su mente torturada, los nombres y rostros de Alejandro y Sofía Palacios se repetían como una letanía de culpabilidad que amenazaba con volverlo loco. Alejandro y Sofía. Susurraba sus nombres como una oración de arrepentimiento que llegaba 25 años demasiado tarde. Tenían toda la vida por delante. Él iba a ser médico. Ella iba a llenar el mundo de música hermosa. De repente, los recuerdos de esa noche maldita comenzaron a regresar con una claridad brutal que le partía el alma. La tormenta que azotaba la ciudad. El joven de pelo oscuro con trauma craneal, sus ojos cerrados pero respirando con dificultad. La muchacha delgada con sangrado interno, pidiendo por su madre con una voz que se desvanecía lentamente. Y él, Francisco Cruz, de 29 años, frío como un témpano, calculando costos en lugar de valorar vidas humanas. El presupuesto mensual ya está muy ajustado, recordó haberse dicho al residente de guardia con una frialdad que ahora lo horrorizaba. Estas 2 cirugías van a destrozar nuestros números trimestrales. Las probabilidades de recuperación completa son inciertas y los costos son estratosféricos. Es mejor invertir nuestros recursos limitados en casos con pronósticos más prometedores. Francisco se llevó las manos al rostro, sintiendo que cada lágrima que brotaba de sus ojos quemaba como ácido puro. Durante 25 años había vivido con la justificación perfecta. Era joven, seguía protocolos económicos establecidos, hacía lo que me habían enseñado que era correcto. Pero la verdad desnuda era mucho más simple y aterradora. Había elegido el dinero sobre las vidas humanas y había seguido haciéndolo sistemáticamente durante décadas. Un golpe decidido en la puerta interrumpió sus pensamientos autodestructivos.
El doctor Gabriel Santos entró sin esperar respuesta, cerrando la puerta detrás de él con una fuerza que hizo temblar toda la oficina. Gabriel llevaba más de una década trabajando junto a Francisco, pero la expresión en su rostro era la de un extraño que miraba a un monstruo por primera vez. Francisco. Gabriel pronunció su nombre como si fuera una maldición, manteniéndose de pie junto a la puerta, como si acercarse más fuera físicamente repulsivo. Necesitamos tener una conversación que debería haber ocurrido hace años. Gabriel, yo puedo explicar. Los inspectores terminaron su investigación preliminar. Gabriel lo interrumpió con una voz tan fría que parecía capaz de congelar sangre. ¿Sabes lo que encontraron, Francisco? ¿Tienes alguna idea de la magnitud de lo que has hecho? Francisco sintió que las piernas le temblaban como hojas en una tormenta. 43 casos documentados, Francisco. 43 familias destruidas por tus decisiones. 43 personas que estarían vivas hoy si hubieras elegido ser médico en lugar de contador. Cada número golpeó a Francisco como un martillazo directo en el cráneo. Gabriel, tienes que entender el contexto. ¡Contexto! Gabriel se acercó lentamente, sus ojos brillando con una furia que había estado acumulándose durante años. ¿Qué contexto puede justificar que hayas asesinado a 43 personas? ¡No digas eso! Francisco se levantó desesperadamente, sus piernas apenas sosteniéndolo. Yo nunca quise que nadie muriera. Eran decisiones difíciles en circunstancias imposibles. ¿Decisiones difíciles? Gabriel sacó una carpeta voluminosa y la arrojó sobre el escritorio con tanta fuerza que algunos papeles volaron por el aire. La señora Elena Morales era una decisión difícil. Diabética de 60 años que llegó con síntomas claros de infarto, pero tú la mandaste a casa con aspirinas porque querías evitar el costo de los estudios especializados. Murió esa misma noche, Francisco. Francisco se desplomó de nuevo en su silla como si le hubieran disparado en el pecho. El niño, Carlos Ruiz, era una decisión difícil. 8 años, dolor abdominal severo y tú diagnosticaste gases intestinales para evitar una tomografía costosa. Era apendicitis perforada, murió de sepsis 3 días después mientras sus padres rogaban por ayuda. Cada caso que Gabriel mencionaba era como una puñalada directa en el alma de Francisco. Los nombres, las edades, las circunstancias, todo regresaba como una avalancha de culpabilidad que amenazaba con enterrarlo vivo. ¿Y sabes qué es lo que más me enfurece de todo esto? Gabriel se inclinó sobre el escritorio, acercando su rostro al de Francisco, hasta que sus narices casi se tocaron. Que durante todos estos años, mientras tú asesinabas pacientes por pura codicia, yo te admiraba. Pensaba que eras un médico brillante, eficiente, un ejemplo a seguir. Incluso te defendí cuando otros colegas comenzaron a cuestionar algunos de tus diagnósticos. Gabriel, por favor, tienes que entender. No. Gabriel golpeó el escritorio con tanta fuerza que la lámpara de escritorio saltó. No hay por favor que valga aquí. Hay 43 familias destrozadas que merecen justicia. Hay 43 ataúdes que existen porque tú decidiste que el dinero era más importante que la vida humana. Con el paso de los minutos, Gabriel reveló información que destrozó aún más a Francisco. ¿Sabes cómo conseguí toda esta información tan detallada? ¿Cómo los inspectores obtuvieron evidencia tan específica de cada uno de tus crímenes? Francisco levantó la vista con ojos vidriosos, incapaz de articular palabra. Mara Palacios. Gabriel pronunció el nombre como si fuera una sentencia judicial. Ella me contó sobre la muerte de sus hijos hace más de un año. No sabía inicialmente que tú habías sido el responsable, pero cuando ella me mostró las evidencias que había estado recopilando meticulosamente durante décadas, decidimos juntos que era hora de que pagaras por todos tus crímenes. Francisco sintió que el mundo se desplomaba aún más, si eso era posible. ¿Un año? ¿Hace un año que saben todo esto?
Mara quería estar absolutamente segura, Francisco. Quería tener evidencia irrefutable de cada vida que habías destruido, de cada decisión criminal que habías tomado. Esa mujer ha sido más paciente de lo que tú mereces. Ha esperado 25 años para hacer justicia, y un año más no significaba nada para ella. Gabriel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir, volteándose para darle a Francisco una mirada cargada de desprecio absoluto. Los inspectores quieren verte en la sala de juntas en media hora. Es hora de que enfrentes las consecuencias de todo lo que has hecho. Y Francisco... Gabriel hizo una pausa dramática. Espero que el resto de tu vida la pases recordando cada una de las caras de las personas que asesinaste. Cuando Gabriel se marchó, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un disparo, Francisco se quedó completamente solo con su horror. Media hora. En media hora tendría que enfrentar oficialmente no solo la destrucción de su carrera y su reputación, sino posiblemente procesos penales que podrían llevarlo a prisión por el resto de su vida. Durante los siguientes minutos, Francisco experimentó algo que nunca había sentido en toda su existencia: verdadero arrepentimiento. No el tipo de remordimiento superficial que sentía cuando perdía dinero en una mala inversión, sino un dolor profundo y penetrante que parecía comerle el alma desde adentro. Se dirigió hacia la ventana de su oficina, mirando hacia el estacionamiento donde podía ver su BMW nuevo brillando bajo el sol de la tarde. Todo lo que había construido, la mansión de $5 millones, los autos de lujo, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, había sido pagado con sangre inocente. En ese momento de claridad devastadora, vio algo por la ventana que lo dejó completamente paralizado. Mara estaba en el pequeño jardín del hospital, sentada en una banca bajo un cerezo en flor, sosteniendo contra su pecho 2 fotografías enmarcadas. Incluso desde la distancia, Francisco podía ver que lloraba silenciosamente, sus hombros temblando con cada sollozo reprimido. Sin pensarlo 2 veces, Francisco salió corriendo de su oficina como un hombre poseído por demonios. Bajó las escaleras de 2 en 2, empujó las puertas del hospital y corrió por el jardín como si su vida dependiera de llegar hasta esa mujer que había destruido todo su mundo. Cuando llegó jadeando hasta la banca donde estaba Mara, se detuvo a unos metros de distancia sin atreverse a acercarse más. Las fotografías que ella sostenía eran de un joven de sonrisa brillante en toga de graduación universitaria, y una muchacha de ojos dulces sentada al piano con las manos sobre las teclas. Señora Mara. Francisco se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco fuera a hacer que ella desapareciera como un espejismo. Yo necesito... Siéntese, Dr. Cruz. Mara señaló el espacio junto a ella en la banca sin levantar la vista de las fotografías. Su voz tan suave como una brisa, pero cargada de una autoridad que no admitía desobediencia. Francisco obedeció como un niño castigado, sintiendo que cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. Cuando se sentó, pudo ver claramente las imágenes que Mara acariciaba con dedos temblorosos. «Este es Alejandro», Mara susurró, tocando suavemente la primera fotografía con una ternura infinita. Esta foto fue tomada el día de su graduación de preparatoria. Había sido aceptado en la Facultad de Medicina con una beca completa por excelencia académica. Quería ser cardiólogo como usted, Dr. Cruz. Soñaba con salvar vidas, con hacer del mundo un lugar mejor. Francisco sintió que se le desgarraba el alma, como si alguien estuviera arrancándola con las manos desnudas. «Y esta es mi Sofía», Mara continuó, acariciando la segunda fotografía con una delicadeza que parecía temer romper el vidrio. Tenía 17 años cuando murió. Había estado tocando el piano desde los 5 años. La noche del accidente acababa de dar su primer recital público profesional.
Tocó el concierto para piano nombre 2 de Rachmaninoff. Fue la interpretación más hermosa que jamás había escuchado en mi vida. Señora Mara, Francisco comenzó a sollozar sin control, las lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de puro dolor. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Si pudiera cambiar lo que hice, si pudiera devolver el tiempo. Doctor Cruz. Mara lo interrumpió suavemente, guardando las fotografías cuidadosamente en una pequeña bolsa de terciopelo que sacó de su bolsa de cuero. ¿Sabe por qué decidí trabajar en este hospital después de perderlo todo? Francisco negó con la cabeza, incapaz de articular palabra a través de sus sollozos. Porque necesitaba entender por qué Dios me había quitado todo lo que amaba en este mundo. Necesitaba encontrar un propósito en tanto sufrimiento, una razón para seguir respirando cuando cada amanecer se sentía como una tortura. Mara se volvió hacia Francisco y por primera vez desde que se habían conocido, sus ojos no mostraban serenidad. Mostraban el dolor crudo y devastador de una madre que había perdido a sus hijos. Durante 25 años he limpiado estos pasillos, Doctor Cruz. He consolado a familias en duelo, he visto nacer bebés y he acompañado a ancianos en sus últimos momentos. Y en cada momento me preguntaba la misma cosa: ¿para qué sirvió la muerte de mis hijos? No sirvió para nada. Francisco susurró con voz completamente quebrada. Fue un crimen que yo cometí, fue pura maldad de mi parte. No, Doctor Cruz. Mara negó lentamente con la cabeza. Después de años de dolor y reflexión, finalmente entendí para qué sirvió. Francisco la miró con confusión a través de sus lágrimas, sin entender cómo algo tan terrible podía tener algún propósito. Mis hijos murieron para que 43 familias más no tuvieran que pasar por el infierno que yo viví. Murieron para que usted finalmente enfrentara la verdad sobre lo que había hecho con su vida. Murieron para que el doctor Francisco Cruz, que mata por dinero, pudiera morir hoy y para que tal vez, solo tal vez, pueda nacer un ser humano diferente. ¿Cómo puede decir eso? Francisco se desplomó completamente, llorando como un niño perdido. ¿Cómo puede no odiarme con cada fibra de su ser? Yo destruí su vida, yo maté a sus bebés. Mara se volteó completamente hacia él, tomando sus manos temblorosas entre las suyas, arrugadas y suavizadas por décadas de trabajo honesto. Porque el odio, Doctor Cruz, es un veneno que uno se toma esperando que mate al enemigo. He pasado 25 años aprendiendo que la única manera de honrar la memoria de mis hijos es asegurándome de que su muerte tenga significado. Pero yo soy un asesino. Sí. Mara asintió con una honestidad brutal que cortó como una navaja. Usted fue un asesino, pero mis hijos están en paz ahora, Doctor Cruz. Están con su padre, tocando música celestial y estudiando en universidades divinas. La pregunta real es, ¿qué va a hacer usted con el resto de su vida? En ese momento, Francisco entendió algo que lo destruyó y lo liberó simultáneamente. Mara no lo había denunciado por venganza personal. Lo había denunciado por amor a todas las familias futuras que él podría destruir. No para aniquilarlo, sino para detenerlo antes de que pudiera matar a más inocentes. Señora Mara, Francisco susurró con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de una tumba. ¿Puede enseñarme a ser humano? Por primera vez en todo el día, Mara sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de esperanza naciendo en medio de la devastación más absoluta. Y por primera vez en 25 años, Francisco Cruz comenzó a entender la diferencia entre tener un título médico y ser realmente un sanador de corazones humanos. Ao impedir outras mortes. Francisco pergunta se ela pode ensiná-lo a ser humano, comenzando su transformación profunda. En las semanas que siguieron a la confesión en el jardín, el mundo de Francisco Cruz se desintegró por completo.
pero de una manera que jamás habría imaginado. Los inspectores del Ministerio de Salud habían concluido su investigación con una eficiencia devastadora. Su licencia médica fue suspendida indefinidamente. Enfrentaba múltiples procesos penales por negligencia criminal. Y los medios de comunicación habían convertido su nombre en sinónimo de corrupción médica. Pero lo más sorprendente de todo era que Francisco no sentía el tipo de desesperación que había esperado. En lugar de eso, experimentaba algo completamente nuevo, una sensación extraña de liberación, como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que había estado aplastándolo durante décadas sin que él se diera cuenta. Su mansión de $5 millones había sido embargada para pagar las compensaciones a las familias de las víctimas. Sus autos de lujo habían desaparecido. Sus cuentas bancarias estaban congeladas. Pero por primera vez en su vida adulta, Francisco dormía sin pesadillas. Durante las primeras semanas después de su caída, Francisco había vagado por la ciudad como un fantasma sin rumbo fijo. Sin trabajo, sin dinero, sin propósito aparente, había terminado alquilando una pequeña habitación en una pensión del centro, el tipo de lugar donde solían vivir las personas que él antes despreciaba como fracasados sociales. La ironía no se le escapaba. Ahora él era exactamente el tipo de persona que había pasado décadas tratando con condescendencia y crueldad. Con el paso de los días, Francisco comenzó a experimentar algo que no había sentido desde la infancia: humildad genuina. Cada mañana, al despertar en esa habitación pequeña y modesta, recordaba las palabras de Mara: ¿puede enseñarme a ser humano? Una mañana, después de casi un mes de vagar sin propósito, Francisco tomó una decisión que habría sido impensable apenas unas semanas antes. Regresó al Hospital San Rafael, pero no como el doctor Francisco Cruz, el cardiólogo arrogante. Regresó como Francisco, un hombre quebrado que buscaba redención. La recepcionista lo miró con una mezcla de reconocimiento y desconcierto cuando lo vio entrar por las puertas principales. Susurros nerviosos comenzaron a extenderse por el lobby como ondas en un estanque. Algunos empleados se alejaron automáticamente, como si su presencia fuera contaminante. Otros lo observaban con una curiosidad morbosa, preguntándose qué podría estar haciendo allí. Francisco caminó directamente hacia el área de administración, donde encontró al licenciado Roberto Mendoza revisando documentos con expresión agobiada. La investigación había dejado al hospital en una situación financiera precaria, y Roberto había envejecido 10 años en las últimas semanas. Roberto, Francisco se acercó con las manos temblorosas. «Necesito hablar contigo». Roberto levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa, incomodidad y algo que podría haber sido compasión. «Francisco, no deberías estar aquí. Los abogados dijeron...». «No vengo como médico», Francisco lo interrumpió suavemente. «Vengo como alguien que necesita hacer las cosas bien». Roberto vaciló por un momento, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Después de unos segundos de indecisión, señaló una silla frente a su escritorio. «¿Qué quieres, Francisco?» «Quiero trabajar aquí», Francisco dijo con una sencillez que sorprendió incluso a él mismo. «No como médico, obviamente, como lo que sea. Limpieza, mantenimiento, cualquier cosa, sin sueldo». Roberto lo miró como si hubiera perdido completamente la razón. «Francisco, ¿estás consciente de lo que estás pidiendo? Tú, trabajando sin sueldo en el mismo hospital donde maté a 43 personas». Francisco completó la frase con una honestidad brutal. «Sí, Roberto, estoy completamente consciente». Durante los siguientes minutos, Francisco explicó algo que había estado creciendo en su interior desde la conversación con Mara. No era una necesidad de castigarse a sí mismo, sino algo mucho más profundo.
una comprensión de que la única manera de honrar las vidas que había destruido era dedicar el resto de su existencia a salvar otras. Roberto, durante 25 años, usé este hospital para enriquecerme a costa de vidas humanas. Quiero pasar el resto de mi vida sirviendo a este lugar y a las personas que vienen aquí buscando sanación. Roberto permaneció en silencio durante largos minutos, observando atentamente el rostro de Francisco. Era evidente que estaba tratando de detectar algún rastro de la arrogancia que había definido a este hombre durante décadas. Pero lo que veía era completamente diferente: humildad genuina, dolor profundo y algo que se parecía sorprendentemente a la sabiduría. Francisco, Roberto finalmente habló con voz cuidadosa. Incluso si yo quisiera ayudarte, que no estoy diciendo que quiera, hay protocolos legales. No puedes simplemente aparecer y empezar a trabajar aquí después de todo lo que ha pasado. Entonces ayúdame a encontrar la manera correcta de hacerlo. Francisco rogó con una desesperación que era completamente nueva para él. No puedo cambiar el pasado, Roberto, pero tal vez pueda hacer algo significativo con el futuro. Con el paso de varias conversaciones difíciles y después de consultar con abogados y psicólogos especializados en rehabilitación, Roberto finalmente accedió a un programa experimental. Francisco podría trabajar como voluntario no remunerado en el hospital, bajo supervisión estricta, realizando tareas básicas de apoyo mientras recibía terapia psicológica intensiva. La condición más importante era que tendría que trabajar directamente bajo la supervisión de Mara Palacios. Cuando Roberto le comunicó esta condición, Francisco sintió que se le cortaba la respiración. Mara aceptó supervisarme. Ella fue quien lo sugirió. Roberto respondió con una expresión de incredulidad. Dijo que si realmente querías aprender a ser humano, tenías que empezar desde el principio. Y según ella, el principio es aprender a servir con humildad. Y al día siguiente, Francisco llegó al hospital a las 5 de la mañana, vestido con ropa sencilla y zapatos gastados que había comprado en una tienda de segunda mano. Su primera tarea sería ayudar a Mara con la limpieza del ala de pediatría. Cuando llegó al área asignada, encontró a Mara preparando sus materiales de limpieza con la misma meticulosidad que había observado durante décadas sin realmente ver. Ella levantó la vista cuando él se acercó y en sus ojos había algo que Francisco no esperaba. No compasión, no perdón fácil, sino una evaluación serena de su sinceridad. «Buenos días, Francisco», Mara dijo, pronunciando su nombre sin título por primera vez. «¿Estás listo para aprender?» «Sí, señora», Francisco respondió, y algo en la forma en que pronunció esas palabras simples les dio a ambos la certeza de que esto era real. Mara le entregó un trapeador y un balde. «Empezaremos con lo básico. Primero vas a aprender a limpiar realmente, no a fingir que limpias, mientras piensas en cosas más importantes». Durante las siguientes horas, Francisco experimentó algo que jamás había vivido: trabajo físico real. Sus manos, acostumbradas a instrumentos quirúrgicos delicados, se ampollaron al sostener el trapeador. Su espalda, mantenida en forma por costosos entrenadores personales, se dolió al inclinarse repetidamente. Sus rodillas, que nunca habían tocado el suelo por humildad, se entumecieron al limpiar áreas bajas. Pero lo más difícil no era el trabajo físico, era enfrentar las miradas de las personas que lo habían conocido como el Dr. Cruz, arrogante y poderoso, y que ahora lo veían trapeando pisos como el empleado más humilde del hospital. Durante el primer descanso, Francisco se sentó en el suelo del pasillo, completamente agotado. Mara se acercó y se sentó junto a él, observando sus manos ampolladas con una expresión que él no pudo interpretar. «¿Por qué estás haciendo esto realmente, Francisco?».
Mara preguntó con la voz suave pero directa que él había aprendido a respetar. Francisco permaneció en silencio durante varios minutos, buscando las palabras correctas. Porque durante 42 años de mi vida nunca hice nada que realmente importara. Todo lo que hice fue para mí mismo, para mi ego, para mi cuenta bancaria, y ahora me doy cuenta de que nunca fui realmente útil para nadie. ¿Y crees que limpiar pisos te va a hacer útil? No lo sé, Francisco admitió con una honestidad que le dolía físicamente. Pero es lo único que puedo ofrecer ahora. Es lo único real que puedo hacer. Mara asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera pasado algún tipo de prueba invisible. Francisco, hay algo que necesitas entender si realmente quieres hacer esto. No estás aquí para sentirte mejor contigo mismo. No estás aquí para pagar tu deuda y luego regresar a tu vida anterior. Estás aquí para aprender algo que nunca aprendiste. ¿Y qué? Que el valor de una persona no se mide por lo que posee o por los títulos que tiene. Se mide por cuánto amor es capaz de dar a otros seres humanos, especialmente a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Durante las semanas siguientes, Francisco continuó trabajando bajo la supervisión de Mara, aprendiendo no solo a limpiar, sino a ver realmente a las personas que había ignorado durante décadas. Aprendió los nombres de las enfermeras, conoció las historias de los pacientes y comenzó a entender que el hospital no era un edificio donde él trabajaba, sino una comunidad de seres humanos tratando de sanarse mutuamente. Gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Los pacientes que estaban conscientes de su historia, la mayoría había visto las noticias sobre su caída, comenzaron a observarlo con una curiosidad que lentamente se transformó en algo parecido al respeto. Una tarde, mientras limpiaba el área de espera, Francisco escuchó a una anciana consolando a su nieta, quien había venido a visitar a su abuelo enfermo. «Mira, mijita», la anciana susurró señalando discretamente hacia Francisco. Ese hombre era médico, muy importante y rico, pero hizo cosas muy malas y perdió todo. Ahora está aquí, trabajando humildemente, tratando de ser mejor persona. Eso es lo que hacemos cuando nos equivocamos. No nos escondemos, sino que trabajamos para reparar el daño. Francisco sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al escuchar esas palabras. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba usando como ejemplo de algo positivo, no de éxito o poder, sino de humildad y redención. Al final de ese día, cuando él y Mara terminaron sus labores, ella se volvió hacia él con una expresión que había cambiado sutilmente desde el primer día. «Francisco», dijo suavemente, «creo que estás empezando a entender». ¿Entender qué? Que ser verdaderamente humano no tiene nada que ver con lo que la gente piensa de ti, sino con lo que tú estás dispuesto a hacer por otros, incluso cuando nadie te está viendo. Francisco asintió, sintiendo que algo profundo había cambiado en su interior. No había encontrado el perdón que había buscado. Sabía que eso podría no llegar nunca, pero había encontrado algo igual de valioso. Un propósito que trascendía su propio dolor y su propia necesidad de redención. Había aprendido finalmente la diferencia entre existir y vivir realmente. Un año después de que Francisco comenzara su transformación en los pasillos del Hospital San Rafael, algo extraordinario había ocurrido que nadie podría haber predicho. El hombre que una vez había caminado por esos corredores como un emperador arrogante, ahora se movía con una gracia silenciosa que irradiaba una paz profunda que tocaba a todos los que lo conocían. Francisco había envejecido visiblemente durante esos meses de trabajo duro, pero era un envejecimiento hermoso. Las líneas en su rostro ya no hablaban de estrés y ambición despiadada, sino de sabiduría ganada a través del sufrimiento y la humildad. Sus manos, una vez suaves por el privilegio, ahora estaban callosas y fuertes por el trabajo honesto.
Sus ojos, que antes brillaban con la frialdad del cálculo, ahora mostraban una calidez que consolaba a los pacientes más angustiados. Con el paso de los meses, Francisco se había convertido en algo que jamás imaginó, una presencia sanadora en el hospital, no por sus conocimientos médicos, sino por su capacidad de estar verdaderamente presente para las personas que sufrían. Esa mañana en particular, Francisco estaba limpiando el área de emergencias cuando llegó una ambulancia con las sirenas aullando como banshees en la noche. Los paramédicos sacaron una camilla donde yacía un hombre joven, inconsciente y cubierto de sangre. Detrás de la ambulancia llegó corriendo una mujer mayor, gritando el nombre del herido con una desesperación que partía el alma. «Miguel, Miguel, mi hijo». Francisco se detuvo inmediatamente al ver la escena. La mujer era claramente la madre del joven, y en sus ojos reconoció el mismo terror desgarrador que había visto en los ojos de Mara 25 años atrás. El mismo miedo primitivo de una madre que se enfrenta a la posibilidad de perder a su hijo. Mientras los médicos se llevaban al joven hacia cirugía, la madre se desplomó en una silla de la sala de espera, sollozando con una intensidad que hizo que todo el personal del hospital se sintiera incómodo. Los familiares en esas situaciones solían ser atendidos por capellanes o trabajadores sociales, pero Francisco sintió un impulso irresistible de acercarse. Se dirigió hacia ella lentamente, con el trapeador aún en sus manos, consciente de que probablemente no tenía derecho a consolar a nadie después de todo el dolor que había causado. Pero algo más fuerte que su vergüenza lo empujó hacia adelante. «Señora», Francisco se acercó con una voz suave como una brisa. ¿Puedo sentarme con usted?» La mujer levantó la vista, confundida por la pregunta. Vio a un hombre en ropa de trabajo, con herramientas de limpieza, ofreciéndole compañía en el momento más oscuro de su vida. «¿Usted trabaja aquí?», preguntó con voz quebrada. «Sí, señora, me llamo Francisco». «Soy Carmen», logró decir entre sollozos. «Mi hijo, mi Miguel, un accidente de auto. Los médicos no me dicen nada». Francisco se sentó en la silla junto a ella, dejando el trapeador a un lado. Durante los siguientes minutos, simplemente permaneció allí, en silencio, irradiando una presencia calmada que gradualmente comenzó a tranquilizar a Carmen. «¿Tiene otros hijos?», Francisco preguntó suavemente. «No». Carmen negó con la cabeza, las lágrimas corriendo como ríos por sus mejillas. «Miguel es todo lo que me queda. Su padre murió cuando él tenía 10 años. Es un buen muchacho, Francisco. Trabaja 2 empleos para ayudarme a pagar la casa. Nunca se ha metido en problemas. ¿Por qué le pasa esto a él?». Francisco sintió que su corazón se desgarraba al escuchar la historia. Esta mujer estaba viviendo exactamente la misma pesadilla que había vivido Mara, y él sabía mejor que nadie el tipo de dolor que la esperaba si perdía a su hijo. «Carmen», Francisco tomó suavemente sus manos temblorosas. «No puedo prometerle que todo va a estar bien, porque no lo sé. Pero puedo prometerle que no está sola. Voy a quedarme aquí con usted el tiempo que sea necesario». Durante las siguientes 4 horas, Francisco permaneció junto a Carmen, sin hablar mucho, simplemente estando presente. Cuando ella tenía hambre, él le trajo café y un sándwich de la cafetería. Cuando se sentía desesperada, él le sostenía las manos y le recordaba que los mejores médicos del hospital estaban cuidando a su hijo. Cuando necesitaba llorar, él simplemente la dejaba llorar sin tratar de consolarla con palabras vacías. En algún momento durante esa larga espera, otros familiares en situaciones similares comenzaron a acercarse a donde estaban Francisco y Carmen. Era como si la calma que irradiaba Francisco fuera magnética, atrayendo a las personas que más necesitaban paz. Gradualmente, se formó un pequeño círculo de familiares angustiados alrededor de Francisco. No porque él fuera médico o tuviera autoridad oficial, sino porque había algo en su presencia que les daba esperanza sin necesidad de palabras.
Mientras consolaba a estas familias, Francisco sintió algo extraordinario sucediendo en su interior. Por primera vez en su vida, estaba usando sus habilidades naturales, su inteligencia, su presencia, su capacidad de liderazgo, no para beneficiarse a sí mismo, sino para aliviar el sufrimiento de otros. Durante una de estas conversaciones grupales, Francisco notó que Mara había aparecido silenciosamente al borde del área de espera. Ella lo observaba trabajar con las familias, y en sus ojos había algo que él jamás había visto antes: orgullo. No el orgullo arrogante que él había mostrado durante décadas, sino el orgullo quieto de alguien que ve que su esfuerzo por enseñar ha dado frutos. Cuando finalmente salió el cirujano para hablar con Carmen, Francisco se alejó discretamente para darle privacidad. El médico le explicó que la cirugía había sido exitosa, que Miguel iba a recuperarse completamente. Carmen se desplomó de rodillas en el suelo, llorando de alivio, y Francisco sintió que las lágrimas también brotaban de sus propios ojos. Después de que Carmen se fuera a ver a su hijo, Francisco se dirigió hacia donde estaba Mara, quien lo esperaba con una expresión serena. «Eso que hiciste ahí», Mara señaló hacia el área donde había estado consolando a las familias. «Eso es medicina real, Francisco». «No soy médico, Mara». «Ya no». «No». Mara sonrió con una calidez que él jamás habría imaginado posible. «Eres algo mejor. Eres un sanador». Francisco se quedó en silencio, procesando las palabras de Mara. Durante todo un año había estado buscando la manera de redimirse, de pagar por sus crímenes, de encontrar algún valor en su existencia destruida. Pero en esas 4 horas con Carmen había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: su verdadero propósito. «Mara», Francisco dijo suavemente, «tengo una confesión que hacerte». «¿Cuál?» «Durante todo este año he estado tratando de ganarme tu perdón. He estado trabajando duro, siendo humilde, cambiando mi vida, todo con la esperanza de que algún día me dijeras que me perdonabas por matar a tus hijos». Mara asintió, como si hubiera sabido esto todo el tiempo. «Pero hoy me di cuenta de algo». Francisco continuó, «No necesito tu perdón para ser una buena persona. No estoy haciendo esto para ti, o para los inspectores, o para limpiar mi reputación. Lo estoy haciendo porque finalmente entendí quién quiero ser y quién quieres ser. Alguien que alivia el sufrimiento en lugar de causarlo. Alguien que está presente para las personas en sus momentos más difíciles. Alguien que usa su vida para hacer que la vida de otros sea un poco menos dolorosa». Mara permaneció en silencio durante largos minutos, observando el rostro de Francisco con la misma intensidad con que había evaluado su sinceridad el primer día que regresó al hospital. Francisco finalmente habló. «Hay algo que necesito decirte, algo que he estado guardando durante todo este año». «¿Qué?» «Te perdoné el día que me preguntaste si podía enseñarte a ser humano». Francisco sintió que las rodillas se le debilitaban. ¿Qué? En el momento en que un hombre arrogante y cruel se humilló lo suficiente como para pedir ayuda para aprender a ser mejor persona, yo supe que mis hijos no habían muerto en vano. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Francisco como cascadas de pura liberación emocional. «Pero no te lo dije», Mara continuó, «porque sabía que necesitabas aprender a hacer lo correcto sin esperar recompensa. Necesitabas descubrir que ser bueno no es algo que haces para obtener perdón, sino algo que haces porque es quien eres». Francisco se desplomó en una silla cercana, abrumado por la comprensión de lo que Mara acababa de revelar. Durante todo un año había estado buscando algo que ya había recibido, trabajando por una redención que ya había obtenido. «Mara», logró susurrar, «¿por qué? ¿Por qué me perdonaste tan fácilmente después de todo lo que te hice?» «Porque...» Mara se sentó junto a él, tomando sus manos callosas entre las suyas.
Aprendí algo hace muchos años que tú acabas de aprender hoy. ¿Qué? Que el perdón no es algo que haces por la persona que te lastimó, es algo que haces por ti mismo, para liberar tu corazón del veneno del odio. Y también aprendí que cuando alguien realmente cambia, cuando realmente se convierte en una mejor persona, honra más la memoria de los que perdimos que toda la venganza del mundo. Francisco lloró como no había llorado desde que era niño, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor, porque finalmente había entendido la lección más profunda de todas, que la verdadera redención no viene de buscar el perdón de otros, sino de convertirse en el tipo de persona que ya no necesita ser perdonada. Francisco, Mara dijo suavemente, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre que comete errores y un hombre que aprende de ellos? ¿Cuál? Un hombre que comete errores pasa el resto de su vida huyendo de las consecuencias. Un hombre que aprende de ellos pasa el resto de su vida asegurándose de que esos errores tengan significado. Francisco asintió, entendiendo finalmente que su vida no había terminado el día que perdió todo. Había comenzado de nuevo el día que decidió usar su destrucción como el fundamento para construir algo hermoso. Mientras se dirigían juntos hacia el área donde los esperaba más trabajo, Francisco se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier título médico o cuenta bancaria. Había encontrado la paz que viene de saber que tu vida tiene un propósito que trasciende tu propio bienestar. Mara, Francisco dijo mientras tomaban sus herramientas de limpieza, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a ser la persona que siempre debiste haber sido. De nada, Francisco. Pero recuerda, la lección más importante no es que cambiaste, sino que sigues eligiendo cambiar cada día. Y mientras comenzaban a limpiar juntos el área de pediatría, ambos sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas encuentran en la vida: la sabiduría que viene de transformar el dolor más profundo en el amor más puro.